Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y estoy grabando este vídeo justamente el día en el que se cumplen 40 años del asesinato de John Lennon en Nueva York, en diciembre del año 1980. Estamos en diciembre de 2020 y se cumple el 40º aniversario de la muerte de John Lennon, que tenía 40 años casi recién cumplidos cuando fue asesinado y que por tanto lleva desaparecido más o menos la misma cantidad de tiempo que disfrutó de vida y que nosotros disfrutamos de su talento. Es difícil pensar en eso, es difícil darse cuenta de esa idea, que John Lennon tendría 80 años este año y simplemente vivió 40 y llevamos sin él ya otros 40. 4 décadas sin John Lennon. Y sin desmerecer a Paul McCartney, que siempre me ha parecido un grandísimo compositor y una parte importantísima de los Beatles, ya sea en colaboración con John Lennon, como las canciones que él en solitario compuso para los Beatles, sin desmerecer a Paul McCartney, que me gusta mucho, ya digo, tengo que decir que John Lennon y George Harrison han sido siempre los dos Beatles que más me han interesado, tanto en su etapa como con el grupo, como después en su etapa en solitario. Curiosamente, John y George son los dos Beatles que tienen una discografía menos prolífica en solitario. En el caso de George, por decisión propia, porque grabó los discos que grabó, y en el caso de John, pues porque desgraciadamente no tuvo más tiempo. En solitario grabó simplemente pues unos 10 u 11 años. Siempre me ha atraído la figura de John Lennon desde que era joven, su sarcasmo, su inconformismo, esa actitud beligerante en favor de la paz. Parece un oxímoron, ¿no? Parece una contradicción, pero así fue. Y también su ingenuidad. En muchos casos sus posiciones eran necesarias, pero muy ingenuas y también muy idealistas. Pero pese a todo eso, John Lennon es un hombre que siempre me ha atraído, con sus claroscuros, con sus partes más positivas y con sus partes más negativas, porque John Lennon no era de ninguna manera ningún profeta ni una persona perfecta, sino que tenía, como todos tenemos, sus debilidades y sus dificultades, pero pese a ello siempre ha sido un músico que me ha atraído, tanto por su figura como especialmente, más que nada, principalmente por su música. Si nos concentramos en su música, a mí eso es lo que realmente me interesa de John Lennon y creo que es lo que debemos explorar cuando hablamos de John Lennon y cuando escuchamos la obra de John Lennon. Me interesa, por ejemplo, el absurdo de algunas de sus letras, su rock and roll desenfrenado, porque tiene temas de puro rock and roll, tanto con los Beatles como después en solitario, pero también tiene baladas muy intimistas y el intimismo de sus baladas, algunas de ellas compuestas después de los Beatles, pero también muchas de las que compuso con los Beatles, ese intimismo de John Lennon a mí me resulta muy atractivo. También lo autobiográfico de muchas de sus letras. Pensemos en el disco Plastic Ono Band, por ejemplo, que inicia su carrera en solitario. Pensemos en canciones como In My Life, por ejemplo, canciones como Help, canciones como Julia, por ejemplo, la propia Strawberry Fields Forever. Todas esas son canciones en las que John Lennon explora su propia vida. Son canciones muy autobiográficas y a mí eso me interesa mucho en la producción de John. Así que lo que quiero hacer antes de pasar a lo que nos ocupa en este vídeo es animarles a que escuchen las canciones de John Lennon, las canciones que compuso y que grabó con los Beatles y por supuesto también las canciones que compuso y que grabó en solitario. En un futuro haré un vídeo en el que hablaré
de los discos en solitario de John Lennon, los que grabó a lo largo de la década de los años 70. Pero lo que vamos a hacer hoy en este vídeo, que se llama 40 años sin John Lennon, bibliografía básica lennoniana en español, lo que vamos a hacer es hablar, comentar algunos libros que son ideales desde mi punto de vista para sumergirse en la biografía de John Lennon, que supone también sumergirse en la música de John Lennon. Hay varios libros en español que no son traducciones del inglés, escritos originalmente en español, y esos son los libros en los que me voy a centrar. No tengo la intención en este vídeo de ser exhaustivo, sino que voy a tomar unos cuantos libros de mi biblioteca personal acerca de John Lennon, escritos originalmente en español, que no sean traducciones, y de esos voy a hablar. Y creo que para empezar a entrar en la vida, en la biografía de John Lennon a través de libros escritos originalmente en español, creo que es necesario empezar por Jordi, Sierra y Fabra. Como en todo lo que tenga que ver con la historia del rock escrita originalmente en español o en catalán, porque también ha escrito libros en catalán, creo que es importante empezar por este autor, por Jordi Sierra y Fabra, no solamente por su conocimiento exhaustivo de la historia del rock, que lo tiene y mucho, y además estuvo allí mientras estas cosas estaban ocurriendo, y antes de escribir novelas, antes de escribir narración, Jordi Sierra y Fabra fue uno de los más importantes periodistas musicales que existieron en España. Así que no es solamente por su conocimiento, sino también por su estilo directo, por su estilo entretenido y también por toda esa pasión que le pone Jordi Sierra y Fabra a todo lo que escribe, en especial cuando se trata de música y en especial cuando se trata de figuras como la de John Lennon, que como a mí, a Jordi le atrae especialmente. Jordi Sierra y Fabra ha escrito varias biografías sobre John Lennon. Esta es una de ellas, se titula simplemente John Lennon, como ahí ven, publicada por la editorial Antártida en el año 1990, y aquí tenemos otra que voy a enseñar, que se titula John Lennon imagina que esto fue real. Esta es una biografía publicada por Panamericana en el año 2005, y estas dos biografías son biografías concisas, biografías claras, perfectas para entrar en la vida y en la obra, pero sobre todo en la relación que hay entre la vida de John Lennon y la música que compuso, escritas excelentemente, de forma magnífica, por Jordi Sierra y Fabra. Curiosamente, una de ellas, esta que no es que sea demasiado fácil de encontrar ya, porque se publicó ya hace 30 años, curiosamente, mi padre es amigo de Jordi Sierra y Fabra, y está dedicada por el propio Jordi para mí. Dice: a mi buen amigo, colega, camarada y Beatlemaníaco Antón, con toda la marcha y el placer que dé la música y las buenas vibraciones que nos unen. Keep on rocking, dice en inglés. Jordi Sierra y Fabra, una persona para mí absolutamente entrañable, y bueno, pues este libro significa mucho personalmente para mí, pero es que además está muy bien escrito y es una buena manera de entrar en la figura de John Lennon. Jordi Sierra y Fabra, por cierto, ha escrito obras literarias con sabor Beatle también. Por ejemplo, Campos de Fresas o El asesino del Sgt. Pepper, muchas de ellas dirigidas a un público juvenil, pero para mí la mejor es esta que está aquí, que se llama El joven Lennon, y que es una novelización de la juventud de John antes de los Beatles, y que me parece una puerta de entrada magnífica para lectores más jóvenes. Este libro, cuando yo tenía pues 12, 13 años, lo leí y lo releí
miles de veces, me lo sabía prácticamente de memoria, y es uno de esos libros pues, que pueden atraer o que pueden interesar al público juvenil, pero que también puede leerse con provecho y con entretenimiento por parte de lectores adultos. Como digo, es una novelización, un acercamiento a la infancia, a la juventud, sobre todo de John Lennon a través de la literatura, el joven Lennon de Jordi Sierra y Fabra. Y después tenemos, ya volviendo a biografías, tenemos la colección Los Juglares de Editorial Júcar. Si la palabra mítica a veces se utiliza demasiado y está demasiado utilizada en la lengua española, en el caso de la colección Los Juglares de Ediciones Júcar, creo que sí esta es una colección que puede describirse como mítica, muy importante cuando se empezaron a publicar estos libros en los años 70, porque eran biografías, estudios sobre músicos de pop y de rock de diversos lugares y de diversos estilos, también cantautores, como Joan Manuel Serrat o Luis Eduardo Aute, música en español, pero también pop, rock inglés, americano. Y esta colección, bueno, no siempre son fáciles de encontrar estos libros, pero dentro de esta colección, Los Juglares de Ediciones Júcar, hay 2 volúmenes que se complementan muy bien, dedicados a John Lennon. El primero de ellos se titula simplemente John Lennon. No lo tengo aquí, lo he leído, pero no lo tengo aquí en Tennessee. Y es un libro escrito por Miguel Martínez y Vicente Escudero, publicado en 1994, y es una biografía de Lennon al estilo clásico, pero muy bien escrita, muy rigurosa y una muy buena manera de adentrarse en la trayectoria vital de John Lennon. Todo lo que escribe Vicente Escudero es interesante y este libro pues es también una buena manera de entrar en la vida de John Lennon. Ese es el primero de los 2 libros en la colección Los Juglares de Júcar, pero hay un segundo libro que sí que tengo aquí, que es John Lennon 2, como aquí pueden ver, John Lennon 2, obra de Andrés López Martínez, que se publicó 4 años después del primer volumen de Miguel Martínez y Vicente Escudero. Este de Andrés López Martínez desde 1998 y se centra en los primeros 26 años de la vida de John Lennon hasta 1966, es decir, hasta la publicación de Revolver por parte de los Beatles y antes de ese 1967 que nos traería el Sgt. Pepper. Y el enfoque de este libro complementa perfectamente el del libro anterior de Vicente Escudero y Miguel Martínez, porque se concentra en la formación personal y musical de John Lennon en su juventud pre-Beatle y en aspectos más desconocidos también de sus primeros años con el grupo. Es decir, no habla de las cosas típicas de esos primeros años de fama de los Beatles, sino que se centra en algunos aspectos más desconocidos. Y eso lo dice en la parte de atrás, en la contraportada del libro, porque dice que este libro indaga en los aspectos humanos del músico durante sus primeros años de vida y expone algunos de los episodios menos conocidos de su paso por los Beatles, sucedidos hasta 1966, que ayudarán a entender la compleja personalidad de este excepcional músico. La detallada información adicional recopilada con rigor y contraste servirá para que el lector sitúe al personaje con la exactitud que éste merece. Y entonces tenemos también un apartado de bibliografía en el libro, tenemos también un apartado de discografía cronológica hasta 1966, es decir, no mucho, pero lo que John grabó hasta este año 1966, y también tenemos pues algunas traducciones de letras, dice cancionero básico, algunas fotografías también, no en perfecta calidad, claro, porque este es un libro publicado en un papel de una calidad más o menos normal. No, lo más importante evidentemente no es el aspecto gráfico, pero sí que también tiene un cancionero básico con algunas de las canciones que John Lennon escribió para los Beatles hasta el año
1966. Por tanto, John Lennon 2 y también John Lennon, que sería 1, pero no se titula John Lennon 1, sino simplemente John Lennon. Estos 2 volúmenes dentro de la colección Los Juglares de Ediciones Júcar también me parecen muy recomendables y además se complementan muy bien. Tenemos después del año 1996, justamente en el medio, entre la publicación del libro de Vicente Escudero y Miguel Martínez y el de Andrés López Martínez, tenemos publicado por la editorial La Máscara en el año 1996 y obra de Ignacio Juliá. Esta es una colección que tenía la editorial La Máscara titulada Todas las músicas. No creo que sea tampoco un libro demasiado fácil de conseguir, pero creo que si se busca sí que se puede encontrar. Esta biografía John Lennon, dice ahí Pop Rock, de Ignacio Juliá, es una biografía muy perceptiva, me parece a mí, y excepcionalmente bien escrita, que repasa toda la trayectoria de John Lennon antes, durante y después de los Beatles hasta ese fatídico año de 1980, hace ya 40 años, cuando fue asesinado en Nueva York. Y sobre todo lo que interesa de esta biografía es que trata de dar una visión rigurosa y muy personal desde el punto de vista personal del autor, de Ignacio Juliá. Está muy bien escrita y también la recomiendo sin ninguna duda. En la parte de atrás, en la contraportada, dice textualmente: esta nueva biografía pretende aproximarse al autor de In My Life, Strawberry Fields Forever, Imagine y Just Like Starting Over, algunas de las canciones más importantes a juicio de quien escribe esta contraportada de John Lennon, con mayor rigor informativo, desmenuzando los tópicos y los rumores, analizando las diversas facetas, a menudo contradictorias, que moldearon al personaje y su reflejo en la conciencia colectiva universal. Un libro, como digo, muy interesante, muy recomendable también, salido de la pluma de Ignacio Juliá, publicado en 1996 por la editorial La Máscara. Por supuesto, quienes estén interesados en las letras de John Lennon, pues bueno, pueden encontrar algunas de ellas traducidas en la parte final de alguno de estos libros. Por ejemplo, aquí también, en este libro, también tenemos traducciones de algunas canciones de John Lennon, sobre todo de los Beatles, pero también alguna de sus canciones en solitario. Pero quien esté interesado en las canciones en solitario de John Lennon, pues existe un libro que no lo tengo aquí tampoco, pero que sí lo he manejado mucho, sobre todo cuando era más joven y vivía en Europa. Un libro que se titula simplemente Canciones de John Lennon, publicado en la colección Espiral de Editorial Fundamentos. Este es un libro que incluye las traducciones al español de las canciones de John Lennon en solitario, es decir, de todos sus discos en solitario, en edición bilingüe, una parte en inglés y en la otra parte en español, traducidas al español estas canciones por Alberto Manzano, traductor oficial prácticamente de esta serie de canciones de la colección Espiral de editorial Fundamentos. Muy recomendable para quien quiera seguir y leer las letras de John Lennon en solitario y no comprenda perfectamente el inglés, porque la traducción de Alberto Manzano, como siempre, es rigurosa y está bien hecha. El libro se titula Canciones de John Lennon, ya digo que no lo tengo aquí, y está publicado por Editorial Fundamentos en la colección Espiral, otra colección también muy importante cuando yo era más pequeño, pues para ir acercándose a las letras de aquellos músicos que me interesaban antes de haber aprendido francés o antes de haber aprendido inglés. Y finalmente, ya que hemos hablado de una obra literaria que tiene que ver con John Lennon, que es El joven Lennon, de Jordi Sierra y Fabra, quiero cerrar el vídeo hablando de otra obra literaria, que es esta que está aquí, que se titula Lennon bajo el sol, de José Adiac
Montoya, del año 2017. Esta es una novela de este escritor nicaragüense de Managua, José Adiac Montoya, que juega con la historia de los Beatles y de John Lennon, trasladándolos a Nicaragua precisamente durante la dictadura de Anastasio Somoza en ese país. Y en la parte de atrás de este libro, publicado por Planeta, describe esta novela, Lennon bajo el sol, como una deliciosa ucronía que parte de la idea de que el cuarteto más famoso de la historia del rock surgió de Centroamérica y no de Liverpool. Cambia la geografía, se mantiene la trascendencia. Cambian las causas, mas no el compromiso, pues en este, como en todos los universos posibles, la lucha por la paz es mejor si se acompaña con la música de Lennon. Entonces este libro, Lennon bajo el sol, una novela deliciosa, a mí me ha encantado, la he leído pues hace muy poco, la leí hace unos meses. Es un acercamiento una vez más a la figura de John Lennon a través de la ficción literaria, en este caso, como dice en la parte de atrás del libro, una ucronía que juega con diversos aspectos de la historia de los Beatles y de la historia personal de John Lennon, pero trasladando a los Beatles como los escarabajos y a John Lennon como parte integrante de este grupo a Nicaragua, a Centroamérica, y a partir de ahí se crea, se construye la novela, la historia, la trama de esta novela con ese trasfondo dictatorial de la dictadura de Somoza en Nicaragua. Un libro quizá menos conocido, desde luego menos conocido en España, pero que yo recomiendo vivamente, porque todos aquellos que estén interesados en los Beatles, que conozcan la historia de los Beatles, la historia de John Lennon, van a disfrutar mucho con la lectura de este libro de José Adiac Montoya, un narrador muy interesante, desde luego. Tiene más libros que este, pero de este es del que voy a hablar hoy. Lennon bajo el sol, de José Adiac Montoya, publicado en 2017 por la editorial Planeta. Y llegamos así, por tanto, al final de este vídeo acerca de la bibliografía, una bibliografía básica en lengua española sobre John Lennon, que he grabado para conmemorar el 40 aniversario de la muerte del Beatle John. Voy a enseñar de nuevo los libros. Lennon bajo el sol, de José Adiac Montoya. John Lennon, de Ignacio Juliá. John Lennon 2, de Andrés López Martínez. He hablado también del otro volumen, John Lennon, dentro de la editorial Júcar, en la colección Los Juglares, de Miguel Martínez y Vicente Escudero. He hablado también de la traducción de Alberto Manzano de las canciones de John Lennon en solitario para la colección Espiral de Editorial Fundamentos. Y después tenemos aquí El joven Lennon, novela juvenil de Jordi Sierra y Fabra y del propio escritor catalán Jordi Sierra y Fabra. Dos biografías de Lennon, esta que se llama John Lennon imagina que esto fue real, y esta ya no demasiado fácil de conseguir, John Lennon simplemente, publicado por la editorial Antártida en 1990. Terminamos así recomendando todos esos libros, y como digo, no era mi intención en este vídeo ser exhaustivo, sino hablar de ciertos libros que para mí han sido importantes y que pueden ayudar a cualquier persona que lea en español, pero no en inglés, a adentrarse en la figura de John Lennon a través de libros escritos originalmente en español. Si ustedes tienen otros libros que he dejado fuera, ya hayan sido escritos originalmente en español o sean traducciones del inglés
o de otras lenguas, pues por favor déjenlos por la parte de abajo del libro, en la parte dedicada a los comentarios, porque la bibliografía sobre John Lennon en diferentes lenguas es ingente y a mí siempre me interesa conocer nuevos libros acerca de John Lennon, que por cierto es el Beatle sobre el que más se ha escrito, el que más bibliografía ha generado, y desde luego en español así es el caso. Muchas gracias como siempre por su interés y por seguir estos vídeos en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández. Este vídeo se ha grabado en directo sin ningún tipo de cortes en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en diciembre del año 2020, justamente cuando se cumplen 40 años del fallecimiento trágico de John Lennon en diciembre del año 1980 en Nueva York. Muy pronto van a poder ver este vídeo, del que el copyright, por supuesto, es mío, y espero que les haya interesado y que pues encuentren libros acerca de John Lennon que les puedan servir para entrar en su fascinante vida y en su fascinante figura. Y por supuesto, les animo a que escuchen los discos de John Lennon, las canciones de John Lennon con los Beatles y también su discografía en solitario. Gracias como siempre por su atención y hasta la próxima. So long, John.